consiguió recuperarse de un diagnóstico fatalítico en el que no tenía salida, ¿no? Y de repente se le vino a la cabeza que habían muerto 2 compañeras suyas por la cara, sin tener ningún tipo de evidencia de eso. Total, que coge, llama súper preocupada a las compañeras del hospital y efectivamente habían fallecido las 2 en un accidente de tráfico yendo a trabajar. Cuando estamos en busca de, siempre estamos un paso por detrás de ese elemento que estamos buscando. Es cierto que yo empecé a experimentar una conexión quizá algo más espiritual hace ya unos años, con algunas cosas que no tenían mucha explicación, ¿no? En familia sí que hay muchos más casos de este tipo, de personas que sueñan algo que luego ocurre, y utilizar ese dolor como motor de cambio. O sea, hay muchas personas que lo están pasando muy mal, que viven una vida vacía, que no tiene sentido para ellos, y por eso cada vez hay más problemas de salud mental. ¿Cuál es tu propósito vital? Que es súper importante, ¿no? Y mi propósito vital es... Por fin tengo aquí a Leila González. Ya llevamos mucho tiempo intentando cuadrar la entrevista y la verdad que me hace muchísima ilusión tenerla en el podcast, tenerla en Nuevamente Podcast, porque desde luego es una pedazo de persona, es una amigaza a la distancia, ¿no? Porque ella vive en Marbella, yo vivo en Madrid, pero cuando podemos nos vemos y la verdad que he aprendido un montón de ella. Me acuerdo cuando hace pues ya unos cuantos años, ¿no? Nos conocimos porque ella entró en un proyecto que de la mano de mi compañero y también amigo Infante sacamos adelante, y la verdad es que Leila pues desde entonces yo ya sabía que iba a ser una divulgadora muy muy buena. Desde luego pues en sus redes sociales no hay más que ir a verlo, el contenido que aporta, y bueno, aparte de ser una pedazo de persona, que si no la conoces ya lo verás a lo largo de la entrevista, Leila encima es enfermera y está a puntito de acabar psicología, le falta ya muy poco, que se ha sacado psicología express, o sea, es una auténtica máquina. Yo es que alucino, no sé cómo lo ha hecho, casi en cuestión de 2 años va a tener una carrera como psicología y, ojito, la psicóloga que se viene. Así que poco más, me callo yo y la pregunta primera que hago siempre a todos los invitados, Leila, es, oye, si ahora mismo no te conociese de absolutamente nada, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es Leila González? Pues al final yo creo que lo que nos define a cada uno de nosotros un poco es cómo vivimos la vida, ¿no? Y me considero una persona que procura siempre estar en conexión máxima con la vida. Al final, en diferentes etapas lo he ido buscando de la forma que yo creía que era la correcta, ¿no? Y a día de hoy me siento muy conectada con mi propósito, que es al final transmitir ese mismo camino que yo me siento recorriendo, ¿no? De estar cada día más conectada con la vida, disfrutar, sentirme en paz, en equilibrio, y todo eso hacerlo pues a través de la divulgación en redes sociales, de tener una ayuda uno a uno con las personas y demás. Y al final yo creo que hay algo que nos une a todos, y es que todos o casi todos nosotros andamos buscando en cierto modo esa paz, ese equilibrio, esa felicidad, y creo que compartir mi visión puede aportar a otras personas, al igual que yo también me nutro de otras muchas, y básicamente así me definiría. Y la verdad es que eso mismo que intentas transmitir es lo que, por lo menos yo cuando he estado a tu lado, las veces que nos hemos visto, que hemos estado charlando, charlas bastante profundas, la verdad es que son esas conversaciones que no sueles tener normalmente con mucha gente, y justamente es que es eso, transmites paz, calma, o sea, es una pasada, y sobre todo eres de esas personas que sabes que a lo que le cuentes no te va a juzgar, te va a intentar comprender, y bueno, justamente, ¿no? Como he dicho, pues esta entrevista ya llevábamos un tiempo, esta conversación, ¿no? Intentando tenerla, y bueno, revisando un poquito pues esas preguntas que te quiero hacer, que vamos a ver que es un podcast, ya lo vais a ver, ¿no? Va a ser un podcast un poquito diferente, a ver preguntas muy chulas, muy, muy curiosas, pero indagando consultando un poquito tus redes, tu Instagram, me ha gustado mucho una cosa que he visto, bueno, realmente en la breve descripción que tienes, me ha gustado mucho, y al final son palabras que lo mismo alguien lo ve y dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto exactamente? Primero, te quería preguntar sobre qué es para ti el desarrollo personal y el autoconocimiento. Pues para mí el desarrollo personal al final es un camino de autodescubrimiento, ¿no? En el que uno cada vez de repente se da cuenta de que siempre está buscando cosas fuera, ¿no? Y lo que se esconde detrás de esa búsqueda
de la felicidad y de la paz a través de todas esas cosas de fuera, que al final es un intento de conexión con lo que realmente somos, ¿no? Con nosotros mismos, que al final somos los que nos estamos acompañando en cada momento, cada día, desde que nos levantamos hasta que tenemos nuestro último aliento de vida. Entonces, para mí el desarrollo personal es llegar a conectar cada vez más con nuestra propia esencia para poder vivir en paz, y una de las formas es conocerse a uno mismo, ¿no? Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y por eso vinculo un poco esos dos conceptos, ¿no? De autoconocimiento y desarrollo personal. Y por ejemplo, el autoconocimiento, que de hecho es algo que grandes pensadores a lo largo de la historia lo vienen diciendo, ¿no? Conócete a ti mismo. ¿Cómo es un poco la manera en la que tú lo haces con las personas con las que trabajas, o cómo lo has hecho tú de manera personal? ¿Cómo podemos, digamos, conectar con esa esencia que muchas veces es algo de lo que estamos completamente desconectados debido a pues ese condicionamiento social según vamos creciendo, pasamos por la educación reglada, pues determinadas creencias que no pueden transmitir, es como que nos van sepultando esa conexión con esa esencia, con ese quién yo soy de verdad. De hecho, creo que hoy en día pues hay tantas crisis existenciales y todo eso porque hay muchos impedimentos que nos desconectan de nosotros mismos. Entonces, Leila, ¿cómo podría empezar un poco una persona ese viaje de autoconocimiento que va tanto de la mano de la salud mental para poder un poco conocerse a sí mismo y llegar a un poco esa esencia, esa autenticidad? Pues yo diría que en primer lugar descubrir realmente, hacerse preguntas de qué es lo que quiere de la vida, por qué hace lo que hace, si realmente es algo que nace de sí mismo o es algo que está condicionado, ¿no? Por la cultura, por las vivencias que ha tenido. Y ahí entra en juego una parte que para mí es súper importante, que es la búsqueda del silencio, ¿no? Al final estamos sometidos a mucho ruido externo e interno también por nuestra propia mente, ¿no? Y nos vinculamos tanto con nuestro contenido mental que ya no sabemos discernir realmente nuestra parte más pura y nos dejamos guiar por nuestros pensamientos, por nuestra emoción. Entonces al final nuestra vida se acaba dirigiendo un poco por todo el condicionamiento mental que tenemos, ¿no? Entonces cuando prestamos atención a cuál es ese contenido mental, cuáles son las emociones que se despiertan, qué situaciones nos suelen despertar, a lo mejor un patrón de conducta, ¿no? Que repetimos mucho, ¿no? Y de dónde puede venir todo eso, yo diría que es la forma más fácil, no fácil, pero sí más directa de conectar, ¿no? Con esa parte. Y el silencio, la meditación, el intentar no estar evadiéndonos constantemente de nosotros mismos es lo que nos va a hacer un poco observar, desarrollar como esa observación de nosotros desde fuera. Y creo que la meditación, por ejemplo, es una de las formas más directas de hacerlo, aunque hay otras muchas. Y por ejemplo, ¿quieres comentar alguna otra, así que tú lo mismo lleves más a la práctica o que veas que le sirve un poquito más a la gente con la que trabaja? Sí, yo siempre, bueno, recuerdo que cuando fue la pandemia empecé a trabajar en el tema del journaling, que es utilizar la escritura terapéutica con un diario, ¿no? Y ahí plasmar muchos de mis pensamientos e intentar, era como un compañero, ¿no? Al que sin juicio ninguno, porque al final el papel no te va a juzgar. Y ahí te sentías totalmente libre de expresarte. Y creo que es una herramienta muy poderosa, que de hecho justo ahora estoy desarrollando un ebook, un libro digital, con un reto, ¿no? De 2 semanas para empezar a implementar este hábito que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo. También para trabajar, pues cambiar patrones de pensamiento, utilizar la gratitud, ¿no? Hacer agradecimientos, también para organizarte el día como planificación, se puede utilizar de muchas formas. Y después también destacaría el hecho de realizar actividades en las que tú te sientas conectado, ¿no? Por ejemplo, la típica cosa que tú dices, ¿qué voy a pasar 2 o 3 horas haciendo esto que se me pasa el tiempo volando, ¿no? Es por estar conectado con ese momento sin estar preocupado por nada, sino simplemente estar en lo que estás. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con el deporte, ¿no? O a lo mejor con bailar, escribir también. Y creo que cada uno puede encontrar algunas actividades que le conecten mucho. Me encanta esto que estás diciendo porque hay una cosa que, no sé, lo saqué de mi propia cosecha, que es el hecho de que estamos escasos de actividades de momento presente. O sea, es cierto que obviamente, pues, como seres humanos, hacemos determinadas cosas para vernos mejor en el futuro, tenemos en cuenta nuestro pasado, pero muchas veces nos olvidamos de hacer eso estando completamente conectados con lo que hacemos. Y pues actividades como tú has dicho, bailar, el deporte, estar en silencio,
en la naturaleza. Estar a una sola cosa, digamos, son cosas que estamos perdiendo porque pienso que estamos en un entorno que incita a la evasión, o sea, que incita a la desconexión. Es curioso, ¿no? Porque muchas veces dice la gente que se va a la naturaleza o hace unas vacaciones para desconectar y no sé tú qué piensas, Leila, pero yo creo que ahí es cuando conectamos, no cuando desconectamos, ¿no? Total. Al final, como tú dices, ¿no? Te levantas por la mañana, coges el móvil, ¿no? Y ya ahí tienes 100.000 estímulos diferentes en los que perderte, básicamente. En las noticias, al final vivimos en una sociedad en la que hay mucho ruido por todas partes y muchas veces nos impide estar presentes y nos impide conectar con nosotros mismos. Por eso el silencio invita un poco a eso, ¿no? Y muchas veces incluso es incómodo. De hecho, invito a quien me esté escuchando, si no lo ha hecho ya, se siente a lo mejor 5 minutos en silencio y va a empezar a notar que, la postura, ay, la espalda, ay, que no sé qué, ay, que mañana no sé cuánto. Y está ahí como, es como que no para. Estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Totalmente. Y ya está, básicamente lo que quería comentar era que al final tenemos que hacernos conscientes del entorno en el que vivimos e intentar también generar nuestro entorno que nos proteja y que nos haga crecer. Mira, justo si la gente que lo esté viendo en vídeo quizá me veía que estaba mirando de vez en cuando abajo, y es porque justo cuando has dicho lo de la conexión con el silencio, la naturaleza, estaba buscando aquí una imagen que tengo, porque un día viendo Cuarto Milenio, estaba Iker Jiménez entrevistando a un doctor, ahora mismo no recuerdo el nombre. La cuestión es que estaban hablando sobre el tema de las revelaciones, de tener como, digamos, ese momento de decir, ostras, ¿no? ¿Es esto como a lo que me quiero dedicar o es esto un poco como algo que de repente te viene a la mente y te da mucha claridad acerca de lo que quieres hacer en tu vida? Y comentaba este doctor que para facilitar las revelaciones había primero que priorizar el compromiso o la empatía con el mundo. Segundo, recuperar el contacto con la naturaleza. Tercero, disfrutar de ciertos periodos de tiempo libre. Y cuarto, favorecer el silencio interno o la meditación. O sea, fíjate, las tres últimas cosas van totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Y es que al final es eso, no tenemos tiempo para conectar con nosotros mismos. Nos perdemos en el barullo del día a día, sobre todo si uno vive en una ciudad, ¿no? Tienes que, como no lo haga de manera voluntaria, es que está complicado. Sí, la verdad que sí. Mira, Ley, también había otra cosa en tu descripción que me ha gustado mucho, que dices que ayudas a las personas con las que trabajas a vivir en coherencia y en equilibrio. Y a mí la palabra coherencia, congruencia, son palabras que me gustan un montón, ¿no? Y que creo que hoy en día muchas veces, pues esa disonancia entre lo que hacemos y lo que nos gustaría hacer difiere tanto que es lo que está generando tantos problemas de salud mental, ¿no? Pienso que quizá un poco la globalización, el ver constantemente como que la mayoría tenemos una forma de actuar parecida, justamente nos incita a actuar como la mayoría y no a buscar esa esencia que tenemos. Entonces, primero me gustaría preguntarte qué es para ti esa coherencia, esa congruencia y cómo también un poco podemos llegar a ella. Pues yo lo veo como si hubiese nexos de unión entre diferentes partes, ¿no? Entonces, muchas veces sentimos malestar cuando al tener esa desconexión de la que tanto hablamos, estamos haciendo algo que realmente, como tú dices, no queremos hacer, pensamos que querríamos hacer otra cosa, sentimos otra cosa diferente. Entonces yo a lo mejor, imagínate, pues estoy estudiando una carrera que al final me llevó ahí pues un poco el condicionamiento social, lo que la gente esperaba de mí, un poco a la familia, ¿no? Y yo realmente siento que amo el arte y estoy estudiando, imagínate, derecho, ¿no? Y realmente no están alineadas las acciones que yo llevo a cabo con lo que yo siento realmente. Y ahí donde se genera incoherencia. O sea, no hay un sentido lógico entre todo eso y genera mucho malestar en las personas. Muchas veces sabemos distinguir de dónde viene, otras veces no. Por eso necesitamos un poquito conocernos a nosotros, ¿no? Y entrar en conexión para saber qué es lo que yo quiero de la vida, que es la pregunta que yo siempre me hago y que siempre invito a la gente a hacerse. Entonces, coherencia es alineación entre lo que tú realmente quieres, lo que sientes, que hagas cosas en coherencia con todo eso y que estén alineadas, básicamente. Total, y de hecho, si no me equivoco, tú también has hecho alguna formación de psiconeuroinmunología, ¿no, Leila? ¿Y cómo es esta grandísima relación entre, pues eso, tus acciones, cómo te sientes a nivel emocional y sintomatología física? O sea, el cuerpo muchas veces habla y creo que cualquiera, cuando a veces toma decisiones que sabe que tiene que tomar pero que las lleva un tiempo dejando, incluso hay ciertos síntomas que desaparecen. Te quería preguntar por patrones que tú veas que son un poco los que van de la mano de esa incoherencia. Por ejemplo,
se me viene a la mente el no saber decir no. No sé si hay algún otro tipo de patrón que tú misma hayas detectado en ti, que al cambiarlo pues has visto que has mejorado, o en pacientes con los que has trabajado, o por ejemplo, te di por, no sé, dar alguna otra pista o decir alguna cosita más, el no saber decir no, el, por ejemplo, hacer algo por agradar y no porque a ti realmente te salga. Me viene también a la mente mucho la autoexigencia, ¿no? Es como al final un poco por supervivencia estamos muy bien entrenados, nuestra mente, a identificar problemas, posibilidades de mejora, ¿no? Y tenemos como esa mente juez que nos acompaña desde que nos levantamos, vas al baño, te miras al espejo y te ves, yo qué sé, un grano en la cara y eso no. ¿Por qué? O sea, estás juzgándote constantemente a ti mismo y a todo lo que te rodea. Y después también un poco el querer alcanzar ciertos estándares autoimpuestos, tanto por la sociedad como porque tú también estás aceptando. Y ahí tenemos que responsabilizarnos mucho de eso, ¿no? No todo es la sociedad. Tú también estás aceptando parte de todo eso, ¿no? Y exiges cosas, te exiges a ti mismo cosas que realmente no quieres hacer. Por ejemplo, yo tengo esa tendencia muy autoexigente, ¿no? Y tuve una época en la que, pues a lo mejor me levantaba a las 5:30 de la mañana y el día que me levantaba a las 7 era como, soy un desastre. Al final ponemos mucho nuestra valía personal en nuestros logros externos y en lo que se muestra de cara a los demás. Y tenemos que entender que la valía personal no va ligada a eso, sino que todos tenemos algo muy valioso y que lo único importante es ser uno mismo, ¿no? Y no tener que corresponder muchas veces con otras cosas que no somos nosotros. Eso es algo que veo mucho también. Totalmente, esa autoexigencia, ese perfeccionismo que viene un poco de esa inseguridad, de ese miedo al rechazo. Muchas veces, creo que hoy en día, ¿no? Y me parece genial toda esa gente, yo también obviamente lo he hecho y lo sigo haciendo, que intenta ayudar a otras personas transmitiendo pues sus hábitos, cosas que suele hacer. Pero es verdad que cuando entras también un poco en este mundo hay que tener cuidado, ¿no? Que el ego no se apodere de ti y que, oye, si no te levantas a las 5 de la mañana, te das una ducha fría, meditas 15 minutos, entrenas 1 hora, haces ayuno intermitente, andas descalzo, parece que ya no vale si no haces lectura, en fin. Y es como, no, o sea, vamos a ver qué es lo que realmente a ti te llama, qué es lo que realmente va contigo. Probablemente, más que hacer más cosas, lo que necesitas es hacer menos para justamente oírte, ¿no? Escucharte. Total, al final es un poquito eso, ¿no? De por qué hago lo que hago realmente. Cuestionarse eso, yo creo que eso no siempre. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, ahora te quería preguntar, ya entrando un poquito a las preguntas que teníamos ahí de la vez que íbamos a hacer esta conversación y al final no pudo ser. Y justamente, mira, pues yo a Leila se lo digo, ¿no? Leila, pues digo, joder, me alegro de que haya alguien como tú que vaya a ser también psicóloga con título, como yo digo, ¿no? Porque también hay gente muy buena que solo le falta el título para ser psicólogo oficialmente, pero que tranquilamente lo podía hacer. Pero me alegro de que Leila también lo vaya a ser oficialmente, porque creo que necesitamos, ¿no? de esos psicólogos que sean capaces, por supuesto, de basarse en la evidencia, en ciencia, en lo que pues, los estudios han demostrado que puede funcionar más al ayudar a las personas, pero también me gusta mucho porque, joder, al final creo que también hay cosas que no están demostradas, pero que también pueden ayudar a las personas, que se ve que aunque la evidencia no lo pueda demostrar aún, pues en algún momento quizá lo demuestra. Y justamente una de estas cosas tiene que ver con, fíjate, la ley de atracción, ¿no? Algo que muchas veces se habla y se demoniza, lo de la película El Secreto, en fin, la gente sabe que lo quiere ver, esa película creo que está en YouTube gratis. Y te quería preguntar, pues, ¿hasta qué punto es verdad eso o es mentira? Un poco también tu experiencia personal, acerca de si quieres, puedes, ¿no? Si crees en ello, lo vas a conseguir. El universo conspira si realmente crees en ello. ¿Hasta qué punto eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Es parte de verdad? ¿Cómo realmente se puede llevar eso a la práctica? Pues la verdad es que es una pregunta bastante controvertida que muchas personas, al final cada uno somos libres de creer en lo que queramos creer y de vivir nuestra vida como queramos realmente, ¿no? Y al final hay una serie de cosas que van a ser de una manera independientemente de que creamos o no en ellas, ¿no? Es cierto que yo empecé a experimentar una conexión quizá algo más espiritual hace ya unos años, unos 4 años o así, con algunas cosas que no tenían mucha explicación, ¿no? Y siempre he sido una persona muy soñadora, siempre me ha gustado y me sigue gustando soñar en grande, ¿no? Y yo empecé a poner en práctica el tema de hacer visualizaciones en meditación
de las cosas que quería traer a mi vida. Al final, la ciencia habla mucho de la visualización en relación un poco a que a nosotros crear, por ejemplo, escenas, ¿no?, imaginadas de situaciones que queremos conseguir en nuestra vida, como puede ser pues un trabajo, un viaje, un lugar en el que vivir o lo que sea, una situación X. Nosotros estamos despertando un nexo de unión con eso. Entonces es más probable que a lo largo de tu día tu cerebro esté más atento a las situaciones, circunstancias y oportunidades que te acerquen un poco a esa meta, ¿no? Entonces te vas a predisponer a actuar de ciertas maneras que te acerquen más a esos objetivos. Eso por un lado está bastante claro y parece ser que no hay duda. Luego está la gente que tiene una opinión también, parte un poco de más místico, ¿no? Yo creo fielmente que nosotros somos energía, porque al final todo lo que nos compone es energía que se va moviendo. Entonces, si tú generas dentro de ti una vibración elevada que vaya en unión con todo eso que quieres atraer, creo que puede tener mucha relación con lo que tú vas atrayendo a tu vida. Entonces, para mí depende, hay que cogerlo con pinzas, pero realmente también la realidad uno lo va a vivir como la quiera vivir. Y yo personalmente, sea por la ley de atracción, sea por el sistema de activación reticular o por lo que sea, he manifestado, o sea, podría decir que a día de hoy sigo teniendo muchos objetivos y metas, ¿no? Pero los que me puse hace un par de años, todos y cada uno de ellos, lo visualizaba cada día generando una emoción dentro de mí como si eso fuera real, de que se me saltaban las lágrimas estando en meditación, y todo eso que visualizaba lo he ido cumpliendo. O sea que por una cosa u otra, no digo que a todo el mundo le vaya a funcionar, pero quien crea realmente en ello, por una parte seguro que le puede ayudar por lo primero que comentaba, y porque al final cuando tú conectas tanto con algo y también aprendes a apreciar el momento presente sin estar en constante búsqueda y permites un poco como que sueltas un poco las riendas y confías y tienes fe, al final las cosas te facilitan muchísimo. Y, por ejemplo, ¿cómo haces tú esa visualización? O sea, ¿la integras dentro de la meditación? ¿Cómo la haces un poco? Yo lo que hago, primero pues rebajo un poco mi sistema nervioso, ¿no? Y hago algunas respiraciones, y cuando ya siento que estoy conectando más y estoy como en paz, por así decirlo, ¿no?, con mucho menos ruido mental, lo que hago es, primero empiezo por la parte visual, ¿no? Y imagínate, quiero visualizar que dentro de un tiempo voy a estar dando una conferencia delante de mucha gente, ¿no? Vale, pues yo primero me imagino pues el escenario, las personas que hay delante de mí, digamos, todo lo que me envuelve el contexto, ¿no? Y después me llevo un poco a mí, empiezo a sentir cómo yo estoy presente en ese lugar, pongo un poco la parte auditiva, ¿no? Esto es algo que se entrena. Al principio querrás visualizar algo con detalle y tendrán imágenes borrosas, pero cuando lo vayas entrenando, cada vez eres capaz de asemejar esa escena como si fuese real, hasta que llegas a sentir que es tan real como en un sueño, ¿no? Que tú dices, cuando estoy soñando muchas veces ni siquiera no sé qué estoy soñando, ¿no? Pues un poco se asemeja a eso, ¿no? Entonces voy creando esa escena y todos los estímulos sensoriales los voy despertando y voy recreando un poco todo eso que yo quiero vivir como si lo estuviese viviendo realmente. Y eso es lo que hago y he hecho, ahora no lo practico tanto, pero hubo una época en la que lo hacía a diario y a mí me ha funcionado muchísimo. Sobre todo yo creo que quizá puede ser más interesante cuando tienes quizá un problema más de autoestima, de confianza. Sin embargo, yo creo que cuando ya lo haces, encima ves que lo vas consiguiendo, creo que al final el hecho, o sea, que se produzca, digamos, en el mundo físico, eso hace que ya al verlo tangiblemente tú te lo creas más y quizá ya como que eso sea más pura inercia porque ya has como conseguido más ese creer en ti, esa confianza, pero creo que desde luego cuando lo mismo estás en un punto jodido y quieres como generar ese punto de inflexión, creo que ahí sobre todo es quizás cuando más cuesta, porque es cuando menos crees, pero quizás creo que también es cuando más relevante es, porque al final lo que tú has dicho, sea por el sistema de activación reticular, por lo que sea, yo creo que desde luego una enorme parte de verdad tiene, porque joder, nosotros somos los primeros, ¿no? Que ¡ay, se me ha caído el pendiente! No lo encuentran. A ver, ayúdame. ¿De qué color es? ¿Qué forma tiene? Todo eso lo dices, lo preguntas para tener una imagen mental y ser más capaz de verlo a la realidad. O sea, lo hacemos con cosas mundanas del día a día. Se me cae algo al suelo o yo qué sé, lo típico de
piensa en, o fíjate solo en los coches amarillos y empiezas a ver coches amarillos. O sea, al final el cerebro está claro que lo que tiene en mente, donde pones el foco se expande y es mucho más probable que encuentres esas oportunidades. Yo por aportar aquí también un granito de arena a lo que tú has dicho, creo que lo que sí es fundamental es sobre todo el visualizar. A mí me gusta mucho las sesiones también con determinadas declaraciones, afirmaciones, trabajo esta parte y les digo a las personas, está genial que visualicéis lo que queréis conseguir, pero sobre todo visualizar lo que queréis ser y lo que queréis hacer, porque al final eso son más las acciones. Quizá luego el resultado tangible, ya sea en forma de dinero, en forma de lo que sea, pues puede variar más o menos, pero el hecho de que tú te centres en visualizarte cómo quieres actuar, pues imagínate que es una persona tímida y quieres ser más sociable, que te imagines hablando con gente, mirando a las personas a los ojos, proyectando la voz, con la cabeza alta en lugar de así. Creo que todo eso luego te da oportunidades para la realidad cuando se presenten esas ocasiones que tú, al tenerlo más, digamos, pues presente, ¿no? Por haberlo visualizado, sea más fácil llevarlo a cabo, ¿no? Total. Al final es un poco también entra en juego como generar esas conexiones, ¿no? Neuronales para que luego esa acción está como entrenada. De hecho, he hablado en alguna ocasión con otras personas, ¿no? De los deportistas que lo utilizan mucho y también en rehabilitación. Pensar, imagínate que te rompes el brazo, ¿no? Y lo tienes escayolado, no lo puedes mover, pero sí que estás mandando esa señal de movimiento y esas conexiones neuronales se están afianzando, aunque tú no muevas la mano o el brazo o lo que sea, ¿no? Entonces, al final es una forma de entrenar. La mente tiene una capacidad brutal de generar un estado en el cuerpo u otro. Entonces, ahí podemos entrar en juego nosotros, ¿no? Y gestionarla de la forma en que nosotros queremos. Eso es, totalmente. Creo que al final el problema está, ¿no? Pues en esa gente que lo mismo se sienta en la cama y dice, quiero 1.000.000 de euros, quiero 1.000.000 de euros. Pues creo que eso obviamente no es la manera de usar digamos, esa ley de atracción, ¿no? Pero desde luego, tal como has comentado, Leila, siguiendo un poco esas pautas, yo creo que, pues, y como también has comentado, ¿no? Un poco desapegándote de ese resultado, centrándote, oye, no necesito esto para ser feliz, pero sí sé que haciendo lo que tengo que hacer para lograr esto, me voy a sentir mejor. Total, como no hacerlo desde la huida del momento presente. O sea, tú estás aquí y cuando estás huyendo del momento en que estás y estás dándole la capacidad de que te genere toda esa felicidad que buscas a un objetivo, creo que es un error, ¿no? Entonces, cuando estás en equilibrio aquí y ahora, desde la aceptación del mundo en el que estoy, puedo generar cambio. Si no lo acepto, no puedo generar ningún cambio. Eso es algo que a veces decimos, pero entonces, ¿para qué quieres cambiar, no? Pero realmente es por un poco buscar ese desarrollo dentro de ti, pero aceptar que el momento en el que estás ahora es el que tienes que vivir. Totalmente, el que te va a dar esas enseñanzas ahora, que muchas veces intentamos huir, culpar, echar balones fuera, y es como, ¿no? Sí, justamente lo que yo creo que cuando estás en esa lucha, como que ese tipo de problemas se siguen apareciendo hasta que no los aceptas, lógicamente, eso no cambia, porque si tú no lo aceptas, se sigue repitiendo, o sea, se sigue repitiendo. Tiene que llegar a un punto en el que digas, vale, estas son mis circunstancias, las acepto, de esto puedo aprender, pero, oye, quiero seguir ese proceso de desarrollo. Hay un autor que tú y yo hemos hablado mucho también cuando nos hemos visto, que es Joe Dispenza. Aquí yo creo que, sí, al igual que, no sé si tú también lo dirás como yo, Leila, pero recomendamos también sus libros, sus vídeos, porque creo que habla mucho de esto, ¿no? Y, la verdad es que tiene unos cuantos libros que son muy potentes. Sí, a mí me encanta. Me gusta leer de todo un poco, ¿no? Diferentes formas de expresar al final una misma cosa, porque todo tiene un punto en común, pero me encanta. Joe Dispenza tiene muchas cositas interesantes. Y por curiosidad, ¿alguna cosita así que hayas visualizado y hayas acabado consiguiendo? ¿Algo que quieras comentar? Por ejemplo, visualizaba como que yo, o sea, te estoy hablando de hace ya como fue un año y medio así, no había ninguna circunstancia en mi vida que me dijese que yo pues iba a hacer, por ejemplo, iba a dar una conferencia, ¿no? Y yo lo visualizaba como algo que a mí me gustaba, ¿no? A mí me gusta compartir, me gusta divulgar, me gusta hablar y digo, me encantaría un día poder dar una conferencia y estar delante de gente exponiendo un tema, compartiendo cosas, ¿no? Sin buscarlo, fui a dar una conferencia a Barcelona, me invitaron para un evento, estuvo muy chulo, donde iban muchas chicas y tal, un poco era sobre temas fitness, ¿no? Pero mi parte era de desarrollo personal, ¿no? Entonces la chica contactó conmigo y mira, sin yo buscar e ir detrás de eso, al final
llegó a mí. Es un ejemplo de miles. Qué fuerte, qué bueno. O sea, al final, pero porque tú estabas ya en ese camino de convertirte en la persona o en ese proceso de mejora y obviamente pues eso acaba llegando, se acaban apareciendo las oportunidades. Otra cosa que quería preguntarte es, ¿has tenido alguna, se suele clasificar así si no me equivoco, ¿no? Experiencias místicas. No sé si has llegado a tener alguna, si no has llegado a tal punto, ¿no? Muchas veces se consigue a través de la meditación, del silencio. ¿Has llegado o crees que, bueno, se supone que eso cuando lo notas es algo que no olvidas en la vida? ¿Has llegado a sentir algo parecido? Sí, muchas veces. La verdad es que llega un punto en el cual empieza a establecer como una conexión con la parte más energética espiritual, ¿no? Que nos compone a nosotros y empiezas a tener algunas experiencias de ese tipo. Entonces, en mi caso, un poco, pues la meditación fue la forma en la que yo entré ahí, en esa parte de conexión espiritual. Y desde entonces siento que, por ejemplo, el desarrollo de mi intuición se ha acentuado muchísimo, ¿no? Y también un poco del poder como de manifestación de cosas, deseo en mi vida. Y además justo creo que viene de locos que lo diga ahora porque está relacionado contigo. Y es que recuerdo, y con Joe Dispenza, que me lo dijiste, recuerdo que hace pues 1 año y medio así, o 2 años, no sé, hace ya bastante. Estábamos hablando por Telegram y tal, y me dijiste, oye Leila, no sé si conoces a Joe Dispenza, acabo de ver un vídeo suyo, una entrevista que le estaban haciendo en la que contaba un poquito su historia, ¿no? Y yo en ese momento pues me sonaba, pero no conocía su historia. Me contaste porque él practicaba la meditación y consiguió recuperarse de un diagnóstico fatalítico en el que no tenía salida, ¿no? Entonces fue como una especie de milagro. Pensé en mi madre en ese momento, porque mi madre tiene una enfermedad que le afecta mucho a las articulaciones, ¿no? Y tiene dolor crónico hace muchos años. Entonces eso en teoría no tiene ningún tipo de cura. Y yo pensé, estas cosas me parecen fascinantes porque son tan increíbles que, pues, la misma palabra lo dice, ¿no? Es que cuesta creerla. Realmente puede ser así. Entonces pensé, me fliparía en ese mismo momento conocer a una persona que me dijese a mí en mi cara, así face to face, ¿no? Que me dijese, oye Leila, me ha pasado esto y yo me he curado de esta enfermedad. Y a los 2 días, fíjate ¿cuántos de vosotros conocéis a alguien que se haya curado de una enfermedad supuestamente que no tiene cura? Muy poco, ¿no? Yo creo que es algo muy improbable. Entonces a los 2 días siguientes fui a una barbacoa y invitaron a una persona que no conocíamos ninguno, que fue acompañando a una de las chicas que iba, porque a la chica le daba cosa ir sola y tal, y invitó a una persona. Y esa persona, estuve con ella hablando un ratito, así como apartados, y me contó pues que había vivido un proceso en el que se había curado de una enfermedad que también era de prima hermana de la de mi madre. Y yo, por ejemplo, en ese momento sentí como, no puede ser real esto lo que está ocurriendo, ¿no? De que yo haya como pedido esto y a los 2 días, mira, aquí está, ¿no? Esta vivencia, ¿no? Conocer a una persona que de mano a mano te comunique eso. También me ha pasado muchas veces a lo mejor de percibir que una persona tiene un problema, a lo mejor una amiga, y sin haber hablado con ella ni haberla visto hace tiempo, llamarla y justamente le estaba pasando lo que yo pensaba, cositas así que dices, ostras, y esto como lo sé yo, ¿no? Es increíble, o sea, hay ciertas cosas que suelen decir casualidades, ¿no? Yo honestamente creo que es sincronicidad pura y dura. O sea, hay veces que, oye, lo mismo bajo por la calle, ves a alguien, ay, qué casualidad, o no, pero hay ciertas cosas, como esta que tú has contado, ¿no? O sea, fíjate, encima creo que me comentaste que tú ya sin haber hablado con él notaste como que había algo que te atraía en el sentido de, joder, hay algo que nos conecta, que no sé, como que algo pasa con esta persona y que tenemos relación de alguna forma. Y luego mira al hablar, ¿no? Creo que también lo que has dicho de tu amiga, que le pasaba algo, que justo, y luego de verdad le pasaba algo, alguna cosa me comentaste, ¿no? Sí, sí, al final es un poco esa intuición. Siento que hay información que muchas veces, digamos, estamos en un nivel de conciencia en el que no conectamos con esa información, pero esa información está circulando constantemente. Entonces, cuando quizás expandes un poquito más y llegas a ser más sensible, más perceptivo de esa información, que no es un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, es que a lo mejor te llega una información y tú dices, ¡bumba! Y es que eso se da, o eso es lo que estaba ocurriendo. ¿Y cómo te ha llegado a ti eso? Entonces, creo que al final somos información, estamos interconectados con nosotros, con otras personas, con la naturaleza, y muchas veces vamos percibiendo mensajes y sin darnos cuenta que nos conecta al final. Total, mira, voy a contar dos
dos yo, que una me pasó hace poquito y la otra hace ya como un tiempo. O sea, no son cosas que digas tú hiper relevantes, pero son, o sea, cuanto menos que te quedas en ese momento y ya se te queda como grabado. Es lo típico que no se te olvida. Y una era, fíjate, estábamos en mi pueblo, las dos han sido en mi pueblo casualmente. Yo no sé si tendrá que ver el silencio, la calma, pero estaba yo ahí tumbado en una de las camas del pueblo y estaba en la cama de al lado mi hermano. Y justamente, no sé, bueno, tú sabes que a mí me gusta el fútbol, que me gusta el Leganés, ¿no? Soy socio del equipo desde que soy muy pequeñito. Y no sé, en ese momento estaba tumbado en la cama y se me vino a la mente de repente decirle a mi hermano Jesús Mari, que es como se llama él, pone el gol del ascenso del Leganés a primera división. En ese momento, ¿vale? O sea, de la nada. Justo mi hermano estaba al lado con el móvil y me dice, Sergio, tengo el gol delante, ahora mismo. El vídeo del gol delante. Digo, ¿cómo? Dice, sí, es que hoy hace 4 años de que pasó eso. Pero dice, ¿me estaba mirando el móvil o algo? Digo, Jesús Mari. Digo, ni sabía que hacía años de ese partido, de ese gol, ni muchísimo menos sabía que mi hermano lo tenía justo enfrente de todas las cosas que podía ver en Instagram. O sea, y justo el mismo día del año que yo eso lo cuento y te lo juro, la gente dirá, qué tontería. Se me está poniendo la piel de gallina solo de contarlo porque es que lo recuerdo como... Y la otra fue el otro día, esto fue hace 2 semanas, que pues justo estábamos sentados, mis padres, mi hermano también tomando algo y se sentó en unas mesas alejadas un familiar con el que no tenemos mucha relación, pero bueno, es un familiar, es un primo, no sé qué, de mi padre tal, que se parece un montón a otro con el que sí tenemos más relación y justamente me dijo mi padre, pues no me acuerdo exactamente de cómo se llama, o sea, fíjate la relación que tenemos. Y se me vino a mí a la cabeza de repente un nombre, así porque si de repente fue como plan, digo, tiene cara de César. Dice, ¿lo sabías? No, dices que se llama César. Digo, ¿qué me estás contando? Digo, ¿qué me estás contando? Me quedé ya toda la noche rayado, toda la noche rayado. Anda que Juan, Álvaro, ¿sabes? No, César, que tampoco es un hiper común. Y me quedé así como, ¿qué está pasando? O sea, este tipo de cosas, es que a veces cuando es innegable, ahí tiene que haber algo que todavía no sabemos explicar, que es, no sé. Sí, desde luego hay información que pues no sabemos demostrar cuál es esa vía de comunicación, pero no hay duda de que hay vías de comunicación que desconocemos y que están ahí. Qué fuerte, sí. Qué fuerte. ¿Y qué has sentido tú cuando has tenido esas, digamos, esas conexiones tan grandes mientras meditabas? ¿Qué es lo que se siente? ¿Cuál es esa sensación? O sea, ¿cómo es? Yo destacaría sobre todo el sentir que no necesitas nada. Por ejemplo, estuve hace poquito haciendo el Camino de Santiago, ¿no? Y tuve así un momento de lucidez en el que me fui a dar un paseillo sola por el pueblo en el que ya habíamos llegado y me senté en un césped que no había nada. O sea, había 4 casas por alrededor y mucha tranquilidad, pajaritos. Y me senté así en silencio y llegué a ese punto de conexión de decir, sientes paz y plenitud. Yo lo definiría así. Es como, o sea, todo está ocurriendo tal y como tiene que ocurrir. No hay ningún error, no hay ningún problema, no hay ninguna preocupación. Y te sientes lleno de vida. Yo creo que al final luego vuelves al día a día y acabas un poco pues con patrones, a lo mejor te preocupas por algo, pues sientes más estrés de la cuenta, ¿no? Sale serio, pero cuando, ¿no? Sí, pero cada vez cuanto más entrenas esa conexión contigo, al final yo lo veo como un entrenamiento y todo el mundo lo puede hacer. Cada vez vas teniendo más momentos así en tu día a día y tus niveles basales de paz aumentan. Entonces se trata un poco de eso, ¿no? Merece muchísimo la pena. Cada minuto que tú inviertes en ti, que tú inviertes en desarrollarte como persona, en conocerte, en escuchar, en observar, se multiplica por 1000. O sea, yo creo que es la inversión más rentable que uno puede hacer, al menos yo lo vivo así. 100%. Mira, quería hacerte otra pregunta en relación, bueno, ya hemos hablado un poco de esas experiencias relacionadas con la sincronicidad, de esas situaciones un poquito más relacionadas también con la meditación. Y aprovechando, ¿no? Porque yo creo que eres la persona que hasta ahora con la que he podido conversar en el podcast, que desde luego tienes más conexión con esa parte mística, ¿no? Por así decirlo de alguna forma. Y hay una cosa que también me gusta muchísimo, que me genera mucha curiosidad, que es el tema de los sueños premonitorios. O sea, el típico sueño en el que oye, sueñas algo y luego, oye, pasa algo muy parecido o similar en la realidad. Recuerdo la última vez, no sé si fue la última o la penúltima vez que nos vimos, que fuimos aquí al retiro en Madrid, y me comentaste la experiencia.
relacionada con un helicóptero cuando estabas trabajando de enfermera. No sé si quieres contarla o si quieres contar alguna otra parecida, si te ha pasado alguna otra, no sé, yo aquí lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Es verdad que en mi familia sí que hay muchos más casos de este tipo, de personas que sueñan algo que les ocurre, personas muy cercanas. Yo no he tenido tantas, pero tuve una, la que tú comentas justamente, ¿no? Era de... Yo antes trabajaba y hacía traslado sanitario aéreo, ¿no? En avión y también en la ambulancia, ¿no? Entonces, digamos, yo dejé de hacer vuelo y continuaba en la ambulancia. Y una noche, al día siguiente estaba de guardia, tenía guardia, ¿no? Y una noche, pues esa misma noche soñé, pues que me tocaba hacer un vuelo cuando realmente no me correspondía. Pues bueno, me tocó a mí hacer el servicio, ¿no? Y ahora estábamos en el avión, tal y cual, y lo soñé como algo un poco catastrófico, ¿no? Como que el avión empezaba a tener una serie de problemas y tal, y al final el sueño se cortó, y no había un final porque se cortó el sueño, yo me desperté, pero básicamente íbamos a tener un accidente porque el avión había tenido un error. Yo al día siguiente fui a la guardia y tal, echar la ambulancia, no tenía yo que hacer vuelo ni mucho menos, y yo no le di importancia al sueño, simplemente, bueno, un sueño más. Y ahora no me llaman y me dicen que la enfermedad de vuelo no está y que me toca a mí hacer el vuelo que salía. Y yo, ay, Vaya, vaya, y ahí empecé, bueno, casualidad. escúchame, yo me empecé a cagar mucho porque, a ver, es un sueño, ¿vale? Pero a mí no me pintaba bien eso. ¿Por qué me llaman a mí si a mí no me tocaba? Y justamente era lo que yo soñé. Hablo con mi mejor amigo y yo estoy súper preocupada, no sé qué, porque me han llamado a hacer un vuelo y ahora qué hago, no quiero ir, porque dicen, confía, tranquila, que no vas a traer ese tipo de cosas. Y vale, venga, ya está, me relajo, tal. Y ahora me subo en el avión y vamos a recoger al paciente, yo todavía no tenía paciente, y echamos ahí el equipo con el piloto y el copiloto. Están lo típico, empiezan a salir a pista y hacen como un check de que todo esté en orden. Y empiezan a salir un montón de errores en el check y yo empiezo a decir, bueno, creo que no vamos a poder despegar porque está, no sé qué cosa del avión, que yo no sé nada de aviones, estaba dando un error, pero vamos a intentar llamar al chico que lo seduccione y tal, y yo no voy a ningún lado, ya puedes arreglar lo que tú quieras, yo no despego de aquí. Total, que al final tuvieron que, bueno, me quedé allí, nos tuvieron que recoger y bueno, yo me cagué porque tú verás que se cumple mi sueño. Se cumplió a medias, gracias a Dios. Madre mía. Pero sí, alguna cosilla así. Joder, es que fuerte, macho. ¿Y ahí te has tenido alguno más o ha sido alguno que te hayan contado y ha sido muy... que recuerdes que digas tú, ostras? Pues, por ejemplo, mi madre ha tenido muchas experiencias de ese tipo. Y ya no tanto en sueños, sino en presentimiento, Intuición. digamos, sí, bueno, a mí me impactó eso que me contó hace mucho tiempo ya, muchísimos años. Ella es enfermera, ¿no? Y trabaja en el hospital. Y en el hospital de donde yo vivo, pues hay mucha gente que viene de Málaga, viene de otras ciudades que están a lo mejor una hora en coche o lo que sea. Y ella se levantó un día por la mañana, un día normal, y de repente se le vino a la cabeza que habían muerto dos compañeras suyas por la cara, sin tener ningún tipo de evidencia de eso. Total, que coge, llama súper preocupada a las compañeras del hospital y efectivamente habían fallecido las dos en un accidente de tráfico yendo a trabajar. Y a mí eso me dejó loca. Digo, ¿qué dices? Pero ¿cómo pudiste percibir eso? Además, algo súper, súper fuerte, ¿no? Y ella, por ejemplo, también le ocurre con mucha frecuencia trabajando de que a lo mejor hay una mujer, trabaja con mujer embarazada, ¿no? Que tiene todos los signos vitales están bien, todos los parámetros están correctos, ¿no? Y no hay ninguna evidencia de que tenga ningún problema. Y ella percibe que por coger a la mujer, está con ella, tal, y dice, vámonos quitando al quirófano, vámonos a lo mejor por la cara, así, todo el mundo ya la conoce y es como cuando Olga trae a alguien al quirófano, ojo, porque a lo mejor estaba teniendo esa mujer una hemorragia interna, no había ninguna evidencia de ello y todo flipando, ¿no? Eso le ha pasado un montón de veces, de presentir algún hecho que iba a ocurrir y efectivamente, o sea, cositas así. Pasada, es que al final esto, joder, no sé si habrá un componente genético también, ¿no? Que haya personas que lo detecten más y de ahí pues que haya personas que tengan más esa conexión quizá con lo trascendental, más con lo místico, tal, pero guau, o sea, me parece alucinante, independientemente, ¿no? De que sean cosas más relevantes como las que has contado de las compañeras
compañeras de tu madre o más insignificantes pero curiosas cuanto menos como la que he contado yo del gol, pero bueno, o sea, hay muchas cosas que no sabemos Sí, y que total. desde luego influyen de alguna forma en nuestra salud mental y en nuestra vida, desde luego. Te quería preguntar también, Leila, sobre una cuestión que hoy quizá cada vez se menciona más, ¿no? Es la psicología, que es respecto al tema de los traumas. En los traumas, un poco esas heridas de la infancia. Yo creo que a veces se habla ya mucho, tanto de ello, que casi cualquier cosa realmente se clasifica como trauma, pero desde luego yo creo que hay muchos grises, ¿no? En esa palabra trauma. Pero quería un poco preguntarte, pues, ¿cuál consideras que es una de las claves o cómo se puede empezar a trabajar una persona que lo mismo haya tenido un acontecimiento vital muy fuerte en sus primeros años de vida o incluso en la adolescencia, etapa temprana de la adolescencia, no sé, pues una pérdida o algunas situaciones muy complicadas con sus familias, con sus padres, no sé si tú querrás contar algo de tu experiencia. En fin, ¿qué opinas un poco de esto? ¿Cómo crees que se debería más o menos así abordar? Pues muchas veces sentimos que en nuestro día a día tenemos cierto malestar y no sabemos de dónde viene. Yo, por ejemplo, creo que es el caso de otras muchas personas. En la adolescencia pasé una etapa, sí, en la preadolescencia muy mala de episodios así ansioso-depresivos en los que me levantaba con una ansiedad horrible y eso permaneció dentro de mí durante mucho tiempo, ¿no? Yo intentaba lidiar con ello lo mejor que podía, pero tampoco entendía muy bien. Sí que una parte de mí intuía, ¿no? Pero no entendía muy bien cómo abordar eso ni por dónde me venía. Entonces llegó un punto en el que yo ya estaba teniendo ese tipo de crisis, ¿no? De episodios con cierta frecuencia y empecé a darme cuenta de que había conflictos internos que estaban haciendo que se manifestase ese dolor tan grande que yo lo recuerdo como algo realmente horrible de llegar a querer vivir y despertarte cada día con la sensación de otro día más sufriendo, ¿no? Que creo que a día de hoy muchas personas se pueden sentir de esa manera. Y empecé a ver que había un conflicto emocional muy grande que estaba intentando taparse con una resolución de, bueno, yo pensaba que había superado ciertas cosas familiares, ¿no? Ciertos problemas en los vínculos de relación con mi padre y demás. Y yo pensaba que, bueno, a mí no me dolía nada porque era súper fuerte y todo eso estaba generando de mí, pues, rencor, rabia, ira y me estaba comiendo a mí misma, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo me preguntaría realmente de dónde crees que puede venir ese dolor, sobre todo cuando notas que es algo que se repite constantemente y empieza a apoderarse de ti de tal forma que yo, por ejemplo, pasé, no sé, como 6, 7 u 8 años con ansiedad, levantándome cada día de esa manera, ¿no? Y realmente empezar a ver un poquito qué es lo que nos ha podido generar eso, qué conflictos hay sin resolver y muchas veces es necesario vivir procesos así, procesos muy dolorosos y estar en un punto que tú dices, es que no puedo estar peor, o sea, llegar a tocar fondo y utilizar ese dolor como motor de cambio. Muchas veces necesitamos, ¿no? Vivir las cosas con esa intensidad para decir hasta aquí hemos llegado. Entonces nuestro cuerpo grita atención a esas partes. Entonces invitaría un poco a la reflexión a cada uno de nosotros. No es necesario que estés pasando por un proceso vital horrible, ni que tengas una depresión ni nada, pero sí que a lo mejor hay ciertas cosas en tu vida que te generan un malestar y hay situaciones como por ejemplo apego mucho a la pareja, como que suele repetir mucho el patrón de tener una pareja de cierto tipo y que siempre me hagan daño porque a lo mejor me tratan mal, ejemplo, ¿no? O a lo mejor en el trabajo siempre tengo problemas, el mismo tipo de problemas y luego se me repite con otras personas. Entonces, un poco observar qué circunstancias se repiten más en tu vida y cuál es el patrón que tú tienes aprendido de autodefensa, ¿no? De cómo intentas tú lidiar con eso y qué es lo que tú estás atrayendo para aprender y trascenderlo. Entonces, un poquito la observación esa que a veces es obligada, como cuando estás en ese proceso tan doloroso, y otras veces no tan obligada, pero sí que te puede ayudar mucho a conocerte a ti mismo, ver cuáles son los patrones aprendidos que tienes, cuáles son las heridas emocionales que puedes tener que estén despertando un poco esa forma de actuar, ¿no?
Totalmente, porque al final, cuando se producen o se mantiene de manera permanente en el tiempo una serie de estados emocionales, desde luego que muchas veces es porque al final, digamos que te ha ocurrido algo, te ha pasado algo, tú lo has interpretado de determinada manera y digamos que eso es como lo que mantiene a tu sistema nervioso como en un estado de alerta, como un estado de alerta permanente. O sea, es como una energía que está ahí, digamos, enquistada y que no la has sabido canalizar bien y te está haciendo sufrir. O sea, creo que es clave y creo que en todo esto va muy de la mano el tema del perdón, el tema de la aceptación, ¿no? Suena fácil, pero muchas veces al final ese ego, ¿no? Ese instinto de supervivencia se mantiene ahí en lucha con una persona, con un acontecimiento. Y es cierto que, oye, pues esto es, muchas veces intentamos creemos que vamos a solucionar algo diciendo, pues es que es culpa de, o ha sido porque me hicieron esto, o pasó esto. Obviamente nadie aquí dice que esa situación pues fuese la mejor, desde luego, pero lo que está claro es que esa paz, ese equilibrio, no lo vas a encontrar intentando cambiar a otra persona, o incluso lo mismo es algo que ya no puedes cambiar, porque es un acontecimiento que ha pasado y no hay marcha atrás, sino que la clave es en eso, en como pasar esa página. Y pasar esa página creo que principalmente es a través del perdón. O sea, yo, por ejemplo, lo uso en la sesión en el tema de escribir determinadas cartas, ¿no? Aunque no las entregues a determinadas personas, porque muchas veces ese sentimiento se mantiene por lo que, poco lo que has comentado, y eso hace que luego en tu día a día pues hay una serie de patrones, situaciones, de personas que parece como, joder, luego la gente dice, no, me han echado mal de ojo, que parece que me han mirado un tuerto, es que he pasado por una escalera, por debajo de una escalera, hoy he visto un gato negro, que no, que realmente es porque tú, lo que hemos hablado antes, acabas atrayendo un poco lo que tienes constantemente en la mente, y si lo que tienes constantemente en la mente está basado en esas experiencias pasadas que no has sabido sanar o tratar, abordar de manera correcta, y eso te mantiene en un estado como, digamos, ahí con las uñas fuera, pues al final eso se puede perpetuar y traerte miles de problemas de salud de todo tipo, ¿no? Total, al final la parte que has dicho del perdón me resuena mucho conmigo porque en mi caso personal fue un antes y un después, ¿no? En cómo me sentía yo. Era como que tenía muchísimo rencor, muchísima rabia dentro de mí, y aprender a aceptar las situaciones vividas, a perdonar y a pensar que todo lo que yo he vivido para mí ha sido un aprendizaje brutal, que de hecho a día de hoy lo veo como un regalo. O sea, podría contar un montón de cosas, pero son situaciones muy, muy, muy desagradables que nadie quisiera vivir, pero cuando aprendes a ver eso como una oportunidad de crecimiento, todas las herramientas que he podido traer conmigo a día de hoy gracias a esa vivencia son brutales. Entonces al final es una forma más de la vida de darte ese empujón y ayudarte en tu crecimiento. Totalmente, Leila. Desde luego tienes al final, yo creo, todo lo que un buen psicóloga debería tener, que es pues aparte de eso, ese aprendizaje, de esas ganas de aprender, de mantener la mente abierta, también oye, haber tenido un determinado tipo de vivencias que te permitan empatizar mejor, incluso ayudar mejor a otras personas. Así que, joder, ánimo con ello, porque vamos, aquí tenemos psicóloga para rato, desde luego. Y quería, antes de pasar ya pues con las preguntas finales y de que digas un poco tus redes sociales y todo, por cierto, te animo a que pues estés escuchando esto, ya sea en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music, en la radio que tiene tu abuelo, lo mismo también, donde sea, que le hagas una captura de pantalla y que lo compartas. Si te está pareciendo interesante la conversación, pues en tus historias, y nos etiquetes a Leila y a mí. Ahora Leila dirá sus coordenadas en Instagram, y bueno, espero que te esté gustando y que esto hagas que pueda llegar a más personas, que creo que son temas muy interesantes. Sobre todo la pregunta que viene ahora, que es un poco, pues oye, ya también que vas a ser psicóloga oficial, digamos, con el título, quería preguntarte un poco por un tema que a mí me genera muchas veces preocupación, en el sentido de, oye, creo que esto es lo que está provocando que cada vez haya más problemas de salud mental, y en gran parte porque justo lo que hemos comentado al principio nos desconecta de esos momentos de silencio, de naturaleza, de nosotros mismos, y tiene un poco que ver con tu opinión en general sobre un poco el momento en el que vivimos. Es decir, una cultura que, bajo mi punto de vista, fomenta mucho el corto plazo, la hiperestimulación, el estar todo el rato pues mirando el móvil, informados. Parece que si paras ya estás haciendo las cosas mal. De hecho, hay un término para esto que se llama el stress laxing, que es gente que se estresa por relajarse. ¿Cómo ves la salud mental un poco en los próximos años y hacia dónde crees que evolucionará todo esto? Pues
Es cierto que hemos llegado a un punto en el que, sobre todo en nuestra sociedad occidental, nos han enseñado a que hemos de perseguir ciertas cosas, ¿no? Tienes que estudiar para conseguir un buen trabajo, para tener dinero, y cuanto más dinero ganes mejor, para comprar más cosas que te sigan haciendo feliz, y al final estás siempre en búsqueda. Cuando estamos en busca de, siempre estamos un paso por detrás de ese elemento que estamos buscando. Entonces, una rueda, un ciclo infinito. Y creo que es cierto que a día de hoy se está generando quizá un poco de despertar de conciencia de más personas que se dan cuenta de que no tiene sentido para ellos, ¿no? Vivir de esa manera, y están intentando conectar más con ellos mismos y con esa parte de paz interior, de equilibrio, de felicidad, de como lo quieras llamar, y están haciendo como un cambio de dirección, de dejar de mirar hacia afuera para mirar hacia adentro. Y ese camino de autoconocimiento, cada vez hay más personas, jóvenes también, que lo están llevando a cabo. Y también siento que estamos en un punto de inflexión, como que estamos llegando muy abajo. O sea, hay muchas personas que lo están pasando muy mal, que viven una vida vacía, que no tiene sentido para ellos. Y por eso cada vez hay más problemas de salud mental, sobre todo en la sociedad que comentamos, occidental en la que nosotros vivimos. Y creo que también es doloroso, pero es necesario un poco llegar hasta ese punto, ¿no? Para empezar a tomar conciencia de cambio y a empezar a cuestionarse ciertas cosas, ¿no? Porque el ser humano parece que necesitamos que nos den caña para que nos enteremos y despertemos, y a veces esos palos de la vida y que sufrir ese dolor nos hace luego empezar a ver más allá. Entonces creo que estamos en un punto de inflexión en el que puede que empiece a haber cierta evolución, o al menos, bueno, tengo esa esperanza. Y al final la única forma en la que yo creo que cada uno de nosotros podemos contribuir a ese cambio, sin duda ninguna, es poniendo el foco en nosotros, porque tú empiezas a inspirar a otras personas y todo lo que tú vas sembrando y cultivando tiene esa esencia de equilibrio. Si tú estás desequilibrado, vas a generar más desequilibrio, ¿no? Entonces, ocúpate de ti, y así yo creo que poquito a poco podremos ir sembrando más conciencia. Totalmente. Y fíjate, has dicho lo de poner el foco en nosotros, pero y ahora ya me dices también respecto a esto qué opinas, Leila, y a la vez pienso que también sacarlo de nosotros en el sentido de, oye, pon el foco en ti para conocerte a ti mismo, para conectar con tu esencia, para volver a conectar con esa confianza, con creer en ti, pero a la vez yo creo que cuando haces ese proceso es muy importante el ser capaz también de ponerlo al servicio de los demás. O sea, creo que hoy en día uno de los grandes problemas, bueno, aparte del materialismo tan grande, ¿no? Me parece que siempre tienes que tener más dinero, más coches, que eso se ha asociado eso al concepto de éxito, esa crisis de valores, un poco unos referentes a veces que no te transmiten nada más que cosas superficiales, pero creo que es fundamental también el poner y no olvidarnos de que estamos hechos al final para ayudar con esos dones a las personas que tenemos a nuestro alrededor, y eso al final nos permite salir de nosotros. Creo que también todas las redes sociales, todo esto está fomentando un narcisismo, un estar metido en mí muy muy grande, y claro, es como si estamos a la mínima a la que saltamos, nos afecta todo más. No sé, ¿tú qué opinas un poco de esto? Pues al final, justamente lo que tú dices, ¿no? De que al final lo que vamos cultivando entre nosotros se va reflejando fuera. Entonces, el tiempo que yo comparta contigo, pues va a ir determinado un poco por todo eso que yo llevo dentro de mí para aportarte, ¿no? Entonces, aprender a poner el foco también fuera de nosotros para transmitir esa esencia que nosotros estamos cultivando es súper poderoso. De hecho, al final vivimos en sociedad, estamos todos conectados los unos con los otros, y todo lo que nosotros vayamos cultivando va a generar un impacto. O sea, no hay forma en la que tú no generes impacto constantemente con cada acción, cada pensamiento, cada cosa que tú vayas haciendo en tu día a día. Y creo que a día de hoy precisamente tenemos la oportunidad de conectarnos a un nivel muy superior que hace cientos de años, ¿no? Tenemos internet, tenemos... Ahora, por ejemplo, tú y yo que estamos hablando por aquí, tú estás en Madrid, yo estoy en Marbella, y estamos compartiendo cosas. Y hay una oportunidad muy bonita para ofrecer al mundo lo que tú has venido a dar. Entonces, creo que hay que aprovechar eso. Me ha encantado una frase que has dicho antes, no la recuerdo exactamente, pero ha sido algo así como, si estás siempre en búsqueda de algo, siempre vas a estar un paso por detrás. Creo que ha sido algo así, me ha encantado, eso va a formar parte de la intro del podcast, desde luego.
luego, porque estoy completamente de acuerdo. O sea, tú crees que, y creo que no es casualidad, ¿no? Que también cada vez esa corriente más del budismo, todo eso esté llegando más a Occidente, porque creo que es un poco ese equilibrio, ¿no? Ir a encontrar ese equilibrio entre lo espiritual y lo material. O sea, creo que obviamente pues vender es neutro, no es malo ni bueno, el marketing no es bueno ni malo, es neutro, pero creo que al final ese ego humano tiende a salir y está llegando mucho a la sociedad en general y bueno, ya está instaurado el hecho de tener como una serie de necesidades creadas. ¿Tú crees que el materialismo y digamos esta parte más consumista es parte de lo que también está un poco perjudicando, ¿no? Sí, al final un poco hay algo que nos une a todos, ¿no? Como dije antes, que todos queremos estar bien, queremos estar en paz, queremos sentirnos bien con nosotros mismos. Y parte de ese éxito, de esa felicidad, pues muchas veces se la otorgamos a cosas que realmente no nos van. Y precisamente eso que decía, ¿no? De la frase de cuando estás buscando y persiguiendo algo, pues siempre está un paso por detrás de eso. Entonces no vas a acabar nunca. Siempre vas a echar un paso por detrás, un paso por detrás, un paso por detrás. Y poner ese foco fuera constantemente va a perpetuar ese estado de insatisfacción crónica, yo creo, en la que vivimos muchos de nosotros. Totalmente, pues creo que has dado con la clave, ¿no? El hecho de, y es un mensaje final que yo creo que es bastante interesante, el hecho de agradecer, que es algo que has comentado también que va a ser parte, ¿no? De ese trabajo que se va a poder hacer con el diario que vas a publicar, bueno, o que lo mismo ya has publicado, ahora te preguntaré en función de cuándo lo publiques tú y cuándo publique esta entrevista, pero creo que el encontrar ese equilibrio entre el agradecer, ver todo lo que has conseguido, lo que ya has hecho, conectar un poco con ese agradecimiento, ¿no? Y a la vez tener la capacidad, sin necesitarlo y sin creer que necesitas de eso para estar bien, pero tener obviamente también en parte esa ambición por seguir mejorando, tal. Creo que encontrar ese equilibrio es la calma, porque al final es como, oye, sí, ese desarrollo que viene también de la mano de ese autoconocimiento, pero sin olvidar todo lo que ya has superado, lo que ya has hecho, lo que tienes, lo que eres, las cosas que puedes hacer ahora. Creo que es un poco la clave. Así que, Leila, pues ahora me gustaría que dejases tus coordenadas cibernéticas, que digas un poco dónde te puede encontrar la gente, también un poco pues si sabes más o menos cuándo vas a publicar ese ebook, en fin, cualquier cosita que tú quieras, adelante. Pues ahora mismo donde más contenido comparto es en Instagram. Digamos, el nombre en Instagram es @leilagonzalez con 2G y ahí comparto mucho contenido sobre desarrollo personal, psicología y todo esto que hemos estado hablando, ¿no? En esta charla tan maravillosa. Y nada, estoy creando ahora un ebook que va sobre un reto para establecer el journaling como hábito, ¿no? Esto de escribir en el diario como herramienta de autoconocimiento. Y lo lanzaré entre el 1 y el 15, bueno, el 5 y el 15 de septiembre. Y lo lanzaré también con mi página web para que la gente ya pueda acceder ahí y comprarlo. Y ya está. Brutal, pues lo dejaremos, bueno, lo tienes en la descripción porque este podcast lo estamos grabando antes de esa fecha y se publicará después, que digo, tengo unos cuantos podcasts en recámara, así que nada, muchísimas gracias y vamos a pasar ahora con las preguntas finales que hago a todos los invitados. Y la primera de ellas es la siguiente y es, ¿cuál ha sido el miedo que más te ha costado afrontar, pero que has conseguido superar o al menos a convivir con él? Pues el miedo que, digamos, me ha acompañado desde pequeñita era el miedo al que pensarán de mí. De hecho, yo me acuerdo que cada vez que tenía que en el cole mismo, ¿no? Leer en voz alta. Cuando tenía clase de música recuerdo perfectamente que me entraban taquicardias cada vez que tenía que tocar la flauta delante de todos. Pues eso, ¿no? Al final exponerse un poco al juicio de los demás. Ese ha sido uno de los miedos que más han marcado mi infancia y mi edad también adulta. Hasta hace poco, que no digo que lo tenga superado al 100%, habrá circunstancias en las que a lo mejor se me haga un poco difícil lidiar con lo que los demás puedan pensar de mí, pero sí que siento que lo he trascendido muchísimo. De hecho, a día de hoy me pongo constantemente al juicio de los demás, de miles de personas que me pueden estar viendo, ¿no? Lo que escribo, cómo lo digo, la cara que me grabo en las historias por la mañana, de eso va, yo qué sé. Todo eso, ¿no? Al final te das cuenta de que no eres tan importante para los demás como tú crees, que todo el mundo está mirando su ombligo, que al final estamos aquí de paso y no nos vamos a arrepentir de todo lo que hagamos, sino de todo lo que no hagamos. Y por qué no me voy a sentir libre de expresarme tal y como soy, ¿no? Y al final es un poco exponerte
exponerte a eso y cada vez ir quitando esas creencias absurdas que tenemos. Buah, qué pasada. Y creo que, fíjate, ese trascender ese miedo, creo que ahí está la clave del mayor potencial que tenemos para aportar a los demás. O sea, yo creo que al final, cuando trasciendes tus miedos más grandes, aprendes a bailar con ellos, como me gusta decir, creo que en ese momento, claro, es evidente, ¿no? Si trasciendes tu principal miedo, te lo crees, te aumenta tu autoestima y en consecuencia, con esa superación de ese miedo puedes empezar también a transmitir a los demás. Yo creo que va eso muy de la mano también del autoconocimiento, de todo esto que hemos hablado. La segunda pregunta que hago siempre a todos los invitados en estas conversaciones es: ¿qué harías ahora mismo si el miedo no existiese? Ser yo. 100%. O sea, creo que realmente tenemos como ese constructo, ese personaje que estamos viviendo, ¿no? O sea, como que hacemos una representación de un personaje que muchas veces no está tan vinculado con nosotros, ¿no? Y ese personaje está construido en base a muchos de los miedos que nos van dominando. Entonces, ser tú plenamente, creo que es un objetivo muy elevado, que mucha gente puede pensar, no, yo soy 100% yo, me comporto 100% como quiero en cada momento. Realmente, si te fijas, hay muchas cosas que haces por miedo. Y observar eso y empezar a hacer todo desde el amor y de la conexión hacia uno mismo, creo que, bueno, es como el objetivo. Es la respuesta más corta que me han dado en esta pregunta y honestamente para mí la mejor que he escuchado hasta ahora. O sea, te lo juro que a veces la sencillez es lo mejor y lo que tú has dicho, ser, me parece clave. ¿Cuántas veces? Pues eso, no somos porque estamos imitando a un personaje en base a, oye, por el qué dirán, qué pensarán de mí, como has comentado, por ese ego, ¿no? Que no nos permite realmente ser quienes somos. Y me encanta ser Sergio. No, ser. Cuando has dicho ser, pensaba que ibas a decir Sergio. Tan breve no puede ser la respuesta. Pues breve, sencilla, concisa y genial. Sobra más palabras. Sí. Y vamos con la última. Y bueno, a mí siempre me gusta poner en esta situación al invitado. Y es que te imagines que ahora mismo, pues, todo lo que tienes en tu cuenta de Instagram, todo lo que has hecho que puede estar en redes sociales, en YouTube, conversaciones que has tenido, incluso ese journal que ya está publicado, todo eso, imagínate que desaparece, que tú pues, vas a desaparecer del mundo, pero tienes la oportunidad de escribir en un papel un mensaje, una palabra. Ya me estoy oliendo un poco por dónde puede ir la palabra, o una frase, alguna cosa que cuando lo escuchase la gente le permitiese diseñar esa nuevamente. Hay una palabra que yo me repito muchísimo y que es súper simple y súper evidente, y es vive mi palabra, porque al final creo que nos complicamos la vida con cosas que no son la vida. O sea, todo es construcción mental, rayadas, como se suele decir, ¿no? Y la vida es más simple. El único propósito de la vida es vivir, es estar conectado con el momento y ser tú mismo. No hay nada más que hacer. O sea, fíjate en la liberación, ¿no? Es que no tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada más que eso, que vivir. Y creo que hemos perdido un poco ese mensaje y yo me lo recuerdo cada día. Me da mucha paz. Vivir y ser. Yo creo que no hay mejor final y haremos a toda esa gente que quizá lo esté escuchando y mismo no tenga tanta esa conexión quizá con esta parte más espiritual, a que siga las pautas que ha dicho Leila, a que también pues oye, visite sus redes sociales, si incluso lo considera, pues oye, él ya también ofrece sus sesiones, porque creo que te puede ayudar mucho a encontrar ese equilibrio y a interiorizar y a poner en práctica esas acciones que te permitan justo conectar con esa parte, ¿no? Probablemente hay mucha gente que nos esté escuchando que esté más conectada con eso, lo mismo hay gente que no tanto, pues oye, donde suele haber resistencia, ahí es donde probablemente tengas un punto de aprendizaje muy muy grande, así que te animo que vayas a por ello y oye, si es de la mano de todo lo que te ha aportado aquí Leila y lo que puedas seguir aprendiendo de ella, pues genial. Así que nada, Leila, no me cabe más que decirte que muchísimas gracias por tu tiempo, agradecimiento 100%, de verdad, siempre es un placer hablar contigo, la verdad es que aunque la
gente no se lo crea, nuestras conversaciones en directo y sin cámara son así. O sea que no ha diferido nada más que estamos aquí grabando con alguna cámara puesta y ya está, y un micro. Así que nada, lo dicho, Leila, muchísimas gracias, y a mí siempre me gusta que el invitado despida el episodio. Así que nada, este es tu momento, puedes decir lo que te apetezca absolutamente. Millones de gracias. Y ya sabéis, chicos y chicas, compartir el episodio para que todo esto llegue a más personas y puedan diseñar su nueva mente. Pues muchas gracias, y sobre todo quería agradecerte que confíes en ti, porque al final si estás escuchando todo esto es porque resuena contigo este mensaje, que confías en ti, que confías en la posibilidad de vivir una vida en equilibrio, en paz, y al final todo esto lo estás haciendo por ti, así que muchas gracias por confiar en ti y por estar compartiendo este ratito. Muchas gracias, Leila. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, espero que te haya aportado un montón. Si quieres más, recuerda que aquí te dejo un vídeo y una lista de reproducción para que puedas seguir aprendiendo acerca de cositas relacionadas con las que acabas de ver en este mismo vídeo. Un abrazo súper grande.